Saludos desde Euronews, hoy viernes 26 de marzo. Un día más comenzamos con la pandemia de COVID-19. En Europa, la farmacéutica AstraZeneca sigue en el centro de todas las críticas y la UE se plantea el dilema de la exportación de vacunas mientras en México se superan los 200.000 muertos. Kamala Harris ha sido designada por el presidente Joe Biden para liderar la crisis migratoria en la frontera con México. En Francia, la parisina Plaza de la République se ha convertido en un campamento de refugiados a modo de protesta, mientras en Italia las librerías van sobre ruedas para llevar los libros a los lectores en tiempos de COVID. En el Día Mundial del Clima, el lago boliviano Uru pesa sobre nuestras conciencias, cubierto de plástico y basura. Y al final de nuestro informativo soñaremos con Venecia, que cumple 1600 años, una ciudad que nació de entre el barro y la niebla. Vamos enseguida con los titulares. México supera los 200.000 muertos confirmados por COVID-19 mientras el gobierno trata de acelerar la campaña de vacunación. Restringir o no las exportaciones de vacunas. La cuestión divide a los líderes de la Unión Europea. En el centro de todas las críticas, la farmacéutica AstraZeneca. Levantan un campamento de refugiados en pleno centro de París. El acto simbólico para reclamar viviendas dignas acabó de manera pacífica. Kamala Harris liderará la gestión de la crisis migratoria en la frontera con México en un momento en el que hay más de 14.000 menores no acompañados en los centros de acogida. Un lago boliviano cubierto de plásticos y basura. Es el Uru. Sus aguas también están contaminadas con metales pesados procedentes de la minería. México supera los 200.000 muertos por COVID-19, mientras las autoridades intensifican los esfuerzos de vacunación en una carrera contrarreloj. Este jueves se confirmaban 200.211 fallecidos, aunque se cree que el número real de muertos se acerca a los 300.000, debido a la tasa extremadamente baja de pruebas que se realizan. México es el tercer país con más decesos tras Estados Unidos y Brasil, países con poblaciones más grandes. Así anunciaba la nueva cifra el director de epidemiología de la Secretaría de Salud de México, apuntando a una disminución en el número de casos y hospitalizaciones. Para el día de hoy son 200.211 las que lamentablemente han fallecido a causa de las complicaciones de la enfermedad. El presidente Andrés Manuel López Obrador quiere evitar un repunte de casos, por eso va a destinar a la campaña de vacunación a más personal militar, estatal y local, a medida que vayan llegando más dosis. Acaba de recibir 1 millón de dosis de la vacuna de Sinovac. Suma ya más de 10 millones de vacunas de los laboratorios Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik V y CanSino. El domingo, México recibirá 1,5 millones de dosis de AstraZeneca producidas en Estados Unidos, fruto de un acuerdo entre ambos gobiernos. Es el primer envío de los 2,7 millones acordados. Hasta ahora, Estados Unidos no ha compartido vacunas con ningún otro país. Chile saca la artillería pesada en la lucha contra el virus y confina al 80% de su población. Un confinamiento estricto con el que se intenta reducir el número de contagios. En lo que va de mes se han registrado entre 5.000 y 6.000 nuevos casos por día. Las UCI están llenas y aunque en Chile no hay escasez de respiradores, sí la hay de personal cualificado. Autoridades y fuerzas de seguridad insisten en la importancia de cumplir a rajatabla las restricciones. Este es un minuto culminante del control de la pandemia. Si no somos exitosos ahora, probablemente esto se va a extender y vamos a tener bastante más perjuicio que el esfuerzo que se requiere hoy día para controlar esto. Esta es una enfermedad agresiva, sabemos los resultados que tiene, sabemos el impacto que ha provocado y por lo tanto cuando hablamos de colaborar estamos llamando a cumplir las reglas y las disposiciones. Chile suma más de 954.000 casos de COVID-19 y 22.500 muertes. Respecto a la vacunación, es el mejor alumno de América Latina. De los 19 millones de chilenos, más de 6 han recibido ya al menos una dosis. 3.100.000 personas han recibido 2. Gran parte de los mayores de 70 años ya están inmunizados. Los primeros efectos de la vacunación se esperan para abril.
Como se pudo constatar en la cumbre de este jueves, los líderes de la Unión Europea siguen divididos sobre la necesidad de imponer controles más estrictos a las exportaciones de vacunas contra la COVID-19 fabricadas en territorio comunitario. Ante los graves retrasos en los abastecimientos de vacunas por parte de las farmacéuticas, la Comisión Europea, al igual que algunos países, defienden la necesidad de restringir las exportaciones. La UE ha enviado al exterior 77 millones de dosis de vacunas. El primer país receptor ha sido el Reino Unido, que ha recibido más de 20 millones de dosis, sin enviar a cambio ni una sola de las producidas en sus fábricas. Para ser muy claros, queremos asegurarnos de que Europa recibe su parte justa de vacunas. Porque debemos ser capaces de explicar a nuestros ciudadanos que si las empresas exportan sus vacunas a todo el mundo es porque están cumpliendo plenamente sus compromisos, sin poner en riesgo la seguridad del suministro en la Unión Europea, dice la presidenta de la Comisión. El peor ejemplo es el de AstraZeneca. El laboratorio británico-sueco solo ha entregado a la Unión Europea 30 millones de dosis de las 120 que había prometido en el primer trimestre. Para Ursula von der Leyen está claro que este laboratorio primero tiene que ponerse al día y cumplir el contrato que tiene con los Estados miembros antes de poder dedicarse de nuevo a exportar vacunas. Países como Francia piden que se bloqueen todas las exportaciones hasta que los laboratorios cumplan sus compromisos. En cambio, otros como Países Bajos, Bélgica o Alemania se muestran reticentes. Con respecto al reglamento de control de las exportaciones, hemos declarado que no queremos ninguna interrupción de las cadenas de suministro internacionales, aunque por supuesto estamos interesados en garantizar que las empresas que han firmado contratos con nosotros los cumplan, dice la canciller alemana Angela Merkel. Joe Biden fue un invitado especial en la cumbre virtual. Los líderes europeos reafirmaron al presidente estadounidense su fuerte compromiso con la relación transatlántica y su deseo de cooperar en cuestiones como la pandemia. No obstante, evitaron mencionar que Estados Unidos, uno de los mayores productores de vacunas del mundo, no exporta ninguna a Europa. Alessandro recorre la ciudad con su tienda ambulante, lleva libros para sus clientes y un sueño para sí mismo. Su vehículo rojo de 3 ruedas se ha convertido en una imagen familiar para los habitantes de Asti, en el norte de Italia. Hace un año, con el primer confinamiento, se sintió desanimado por la falta de medidas básicas de seguridad en la fábrica en la que había trabajado durante 5 años. Así que decidió que era el momento de realizar sus sueños y cambiar de vida. Asti es una ciudad pequeña y la gente no siempre encuentra los libros que quiere en las librerías, así que Alessandro decidió llevarles literatura. Creo que el mercado al aire libre es uno de los últimos lugares auténticamente populares que quedan. La gente iba a este tipo de mercados a comprar verduras, pan, etc. Por eso me pregunté, ¿por qué no llevar los libros a las plazas para juntar libros y productos de primera necesidad? Ahora, con las restricciones en la región del Piamonte, ya no puede ir a los mercados, pero reparte a domicilio o con cita previa. Alessandro no se ha quedado de brazos cruzados, ha decidido dar una oportunidad a su pasión. A pesar de que las restricciones de la zona roja golpean con fuerza su nuevo negocio, no se rinde. Solo necesita algunos libros, un vehículo de 3 ruedas y el entusiasmo de la juventud. Lo bonito es que cuando la gente pasa por el mercado no me trata como si fuera un vendedor de libros normal. Me sugieren algunos libros, no soy del tipo sí, vale y ya está, sino que apunto el título, lo busco y finalmente lo incluyo en mi librería. Digamos que Páginas Errantes es una empresa colectiva. Y si Páginas Errantes es el nombre de la librería ambulante, Alessandro lo es de la resiliencia en la época de la pandemia en esta parte del norte de Italia. Mortal choque de trenes en Egipto este viernes. Al menos 32 personas han fallecido y 66 resultaron heridas por el choque de 2 trenes en la provincia sureña de Sohag, en el Valle del Nilo, donde las vías ferroviarias son viejas y están en mal estado. Más de 30 ambulancias están transportando a las víctimas a varios hospitales cercanos.
Un campo de refugiados en pleno centro de París. Este jueves por la noche unas 350 personas, originarias principalmente de Afganistán y África subsahariana, levantaron un campamento improvisado con tiendas de campaña en la Plaza de la República de la capital francesa. Fue un acto simbólico de protesta para reclamar viviendas dignas. Antes dormía solo en una casa ocupada. Ahora estoy con mi mujer y mi hija. En la casa ocupada somos muchos. Debido a la situación, mi hija no puede ir a la escuela. Necesito una vivienda estable para que pueda ir a la escuela. Pedimos que se dé refugio a la gente que está en la calle. Todas esas personas tienen derecho a una vivienda según la ley. Pedimos que la ley se respete. Hace 4 meses, en esta misma plaza, la policía desalojó por la fuerza otro campamento, en una operación muy dura que generó polémica en Francia. Esta vez las fuerzas del orden se mantuvieron a distancia. Pasada la medianoche, las autoridades iniciaron una operación para llevar en autobuses a los migrantes y solicitantes de asilo a estructuras de acogida de urgencia. Joe Biden encarga a Kamala Harris la gestión de la crisis migratoria en la frontera con México. La vicepresidenta trabajará con las autoridades mexicanas, salvadoreñas, hondureñas y guatemaltecas con la misión de frenar la llegada irregular de migrantes a Estados Unidos, reforzar la frontera y crear programas para que los centroamericanos puedan tramitar desde sus países de origen sus peticiones de asilo. Espero participar en la diplomacia con el gobierno, el sector privado, la sociedad civil y los líderes de El Salvador, Guatemala y Honduras para fortalecer sus instituciones democráticas, el Estado de Derecho y garantizar la prosperidad en la región, declaró Harris, que de momento no tiene planeado viajar a Centroamérica. Para abordar esta crisis migratoria, una delegación estadounidense visita México y Guatemala para analizar la situación, combatir la corrupción en los países del Triángulo Norte de Centroamérica y proveer oportunidades económicas a sus ciudadanos. La migración irregular de Centroamérica a Estados Unidos ha crecido en los últimos meses y ha colapsado el sistema de acogida, lo que ha provocado críticas hacia el gobierno de Biden, sobre todo tras la publicación hace unos días de impactantes imágenes sobre la situación de decenas de niños en los centros de detención fronterizos. Los menores que han cruzado la frontera en las últimas semanas han tenido que quedarse más tiempo del permitido por la ley en centros diseñados para adultos y no para niños o adolescentes. La localidad colombiana de Arauquita está al borde del colapso. En 4 días han llegado a esta población de algo más de 40.000 habitantes, 5.000 venezolanos huyendo de la violencia. La causa, los enfrentamientos en el estado venezolano de Apure entre el ejército de Venezuela y un grupo armado colombiano supuestamente formado por disidentes de las FARC. En los choques murieron 2 militares venezolanos. En Arauquita se han habilitado 15 albergues. El alcalde habla de una situación complicada. Nuestra situación en terreno se vuelve más compleja. Estamos a punto de colapsar, por ejemplo, en nuestro sistema de servicios públicos, estamos al tope, pues es una carga muy grande para nuestro municipio recepcionar en tan solo 4 días poco más de 5.000 personas. Muchos de los refugiados denuncian la desaparición de seres queridos. A mi papá se lo llevaron, él se llama José Rico, se lo llevaron a una persona inocente, es un campesino de la comunidad, no tiene nada que ver con la guerra. Se lo llevaron. Y eso es lo que queremos saber. Dicen que mañana y que mañana y que mañana lo sacan, que mañana y días y no pasan los días y nada. Y no sabemos nada de ellos porque nosotros estamos aquí, ellos por allá. Colombia y Venezuela comparten más de 2.000 kilómetros de frontera, pero no tienen relaciones diplomáticas desde hace 2 años. El presidente de Honduras niega todas las acusaciones que le vinculan con el narcotráfico. Juan Orlando Hernández ha rechazado las acusaciones que le han hecho en Estados Unidos narcotraficantes hondureños que afrontan juicios en Nueva York, algunos de ellos ya condenados y otros a espera de sentencia. El presidente de Honduras asegura que los titulares de los medios se forman por la repetición de lo que para él son mentiras evidentes.
Ya no es posible negar o dudar que los narcos están dando falsos testimonios porque la verdad está documentada en forma de grabaciones secretas y fueron presentadas por la DEA en un juicio. Hoy afirman que en el 2013 habían hecho un trato conmigo, que habían comprado impunidad, pero sus propias conversaciones del 2013, sus propias palabras, habladas en privado entre ellos, demuestran que nada de eso es cierto. Todo es una mentira que están contando al tribunal y esperando que la llave mágica les salve. El último testimonio contra el presidente de Honduras ha sido el de Giovanni Fuentes, condenado el lunes en Nueva York por todos los cargos presentados, entre ellos conspiración para el tráfico de cocaína y posesión de armas. Situó al presidente de Honduras aceptando maletines con dinero en efectivo, reunido con narcos o asegurando que inundaría Estados Unidos de droga. Todo ello mientras era candidato a la presidencia hondureña. Opositores de Honduras protestaron ante el Tribunal Federal de Manhattan y reclamaron la extradición a Estados Unidos del jefe del Estado de Honduras. Según The New York Times, la imputación de Hernández en Estados Unidos es una posibilidad abierta. Los fiscales federales de Estados Unidos han tratado de demostrar que el presidente construyó en Honduras una relación simbiótica con los narcotraficantes que proporcionaron apoyo financiero para su ascenso político a cambio de protección contra procesos judiciales. La imagen es apocalíptica. Hasta donde alcanza la vista, este lago boliviano está cubierto de plásticos y desechos. Es el lago Uru-Uru, alimentado por los afluentes del lago Titicaca y situado junto a la ciudad de Oruro, a 3.700 metros sobre el nivel del mar. No hace tanto estas aguas eran fuente de vida, ahora se ha convertido en un enorme basurero a cielo abierto. Estos lagos eran antes inmensos, se podía pescar, se podía hacer cualquier cosa. Criaban aves mismos aquí había, ahora están muriendo las aves también, por la contaminación, por todas las cosas que están pasando. Cada año es mucho más. Vemos prácticamente que estamos inundados de plásticos y eso es un problema muy serio. Desde hace 10 años hasta ahora, cómo va acumulándose estos plásticos. No solo hay basura procedente de la contaminación urbana, el agua también está cargada de sustancias muy peligrosas que expulsa una mina cercana, la mina San José. En nuestro lago Oruro también hay metales pesados como el cadmio, el zinc, el arsénico, que están por encima de los límites que está permitido nuestra ley. A eso se suma que, según grupos ecologistas, el Uru-Uru tiene cada vez menos agua debido al cambio climático. Las autoridades locales y nacionales se han comprometido a limpiar el lago. Esperemos que no sea demasiado tarde. Andrés Manuel López Obrador y Luis Arce juntos para conmemorar una victoria maya contra los conquistadores españoles. Los presidentes de México y Bolivia han sellado su amistad asistiendo a los actos que recuerdan la batalla de Chacamputún en 1517, recreada de esta manera y convertida en una reivindicación de los pueblos indígenas. En palabras de López Obrador durante el acto, su gobierno tiene como tarea fundamental combatir el clasismo, la discriminación y el racismo impuestos por los conquistadores y afianzados durante los 3 siglos de dominación colonial. En cuanto al presidente boliviano, ha estado 2 días en México para celebrar el restablecimiento de las relaciones bilaterales, rotas durante el gobierno interino de Yanine Áñez, después de que México diera asilo a Evo Morales. Para Arce, asistir a este acto tenía un gran significado, pues su gobierno, como antes el de Evo Morales, ha hecho de la reivindicación de los pueblos indígenas una de sus banderas. Venecia cumple 1600 años. Nacida entre el barro y la niebla de una laguna del norte del Mediterráneo, se convirtió rápidamente en la fortaleza militar de Bizancio en el norte de Italia. Las restricciones de las pandemias imponen celebraciones discretas en una ciudad que solía ser un gran puerto que lidiaba con cualquier tipo de riesgo de pandemia que llegara de cualquier parte. Cuando empezó la pandemia me puse a pensar en mis investigaciones de hace 20 años sobre cómo consiguió Venecia contener las amenazas de epidemias. Había patrullas militares que contaban con el apoyo del pueblo llano y que solían vigilar y descubrir cualquier tipo de desembarco de navíos procedentes de Dalmacia, justo delante de Venecia.
Y el propósito era mantener las pandemias a una distancia segura de las primeras tierras venecianas, como la isla de Giudecca. Cioè per contenerla in Dalmazia, se fosse arrivata in Istria sarebbe arrivata alla Giudecca. Venecia estableció una especie de fusión espiritual con el mar, no solo basada en el comercio y en un creciente poder militar. Está representada por el famoso cuadro de Giambattista Tiepolo, Venecia recibe los regalos del mar de Neptuno. Era figurata come una donna. La República de Venecia se representa como una mujer. Es rubia y recibe los dones de Neptuno. Y Neptuno es el mar, es la totalidad del mar, no solo el Mediterráneo, también el resto de los océanos. Y Neptuno dedica una atención especial y un amor particular a Venecia como reina del mar Adriático. Venecia es una república, sin embargo, gobierna algunos reinos. Las actuales tensiones en las aguas turbulentas del Mediterráneo oriental nos recuerdan las guerras y el diálogo entre Venecia y el Imperio Otomano. Después, la doctrina del poder veneciano fue heredada por otros. Inglaterra será el heredero del modelo veneciano. Inglaterra recibirá el legado de la ideología de Venecia. En cuanto a la famosa canción Rule Britannia, Britannia Rules the Waves, se puede entender mejor únicamente si uno entiende Venecia. Incluso los historiadores y los políticos ingleses han reconocido que la predecesora de su ideología de dominio marítimo es Venecia. Sin embargo, después de 1945, el legado, como todos sabemos, fue asumido por los Estados Unidos de América. Ya nos despedimos, les deseamos un buen fin de semana. Les dejamos con nuestro No Comment del día, que hoy como ayer nos hace viajar hasta Japón para disfrutar sin comentarios de la maravilla de los cerezos en flor, Sakura.よろしくお願いいたします。